La cistitis es un problema de salud común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Este tipo de infección del tracto urinario puede causar síntomas dolorosos y molestos cuando vamos al baño. Es crucial entender la importancia de prevenir y atender la cistitis a lo largo de nuestra vida. Adoptar hábitos de higiene adecuados, mantener una buena hidratación, evitar ciertas prácticas, salir al baño o incluso el uso de ciertas prendas de vestir pueden ser medidas preventivas efectivas. Buscar atención médica temprana y seguir el tratamiento adecuado para evitar complicaciones y recurrencias hará que podamos disfrutar de una vida plena, libre de molestias causadas por la cistitis. Feliz tarde, es viernes de salud en Bien Dateado y los estamos acompañando en vivo en la pantalla de Canal Institucional en un nuevo episodio con la mejor información de servicio. Camila, que necesitan saber todos nuestros televidentes, aquí se las entregamos 60 minutos con esos temas de interés para todos los colombianos. Viernes y terminamos la semana al lado de ustedes brindándoles la mejor información de servicio y hoy en nuestro Viernes de Salud, Carlos, vamos a hablar de una enfermedad infecciosa de las más comunes después de la respiratoria y es la cistitis y que lastimosamente nos afecta más a nosotras las mujeres. Por eso en estos 60 minutos queremos explicarles en qué consiste la enfermedad, cómo tratarla y sobre todo cómo prevenirla. Y los hombres tampoco nos escapamos de esta infección, por eso en instantes nos estarán acompañando médicos especialistas, entregándonos la ruta de contingencia si usted padece este tipo de afección y además resolviendo sus interrogantes en directo. A lo largo de nuestro espacio estarán apareciendo nuestros canales de comunicación. Claro que sí, y estos son nuestros titulares, todo un suplicio. Contamos la experiencia de una joven que empezó a padecer de cistitis debido a la inflexibilidad laboral que le aplicaron en algunos puestos de trabajo en los que se desempeñaba en el pasado y tenemos aquí su caso. Cistitis. ¿Sabían que cerca de la mitad de las mujeres padecen al menos un episodio de cistitis a lo largo de su vida? En contexto, conoceremos el origen de esta enfermedad y sobre todo hablaremos de sus causas. Y un aviso doloroso, reconocer las señales y aprender sobre las reacciones que puede tener en nuestro cuerpo es muy importante. Hablamos sobre los síntomas y detección de la cistitis. La cura. La línea farmacológica es el primer paso recomendado por los especialistas para contrarrestar la cistitis. Ampliamos sobre el tratamiento. Carlos, y las creencias populares en nuestro espacio de servicio, hablamos sobre aquellos mitos que rodean la cistitis y sobre ciertas prácticas que pueden mejorar los síntomas. Hoy es Viernes de Salud en Bien Dateado. Bienvenidos. Para nosotros es un placer poderlos acompañar en vivo a través de nuestra señal y sobre todo estar en este Viernes de Salud orientando a todos los colombianos. Recuerde que usted puede participar con nosotros desde ya a lo largo de nuestra emisión, por eso tenemos habilitado un abanico de canales. El 312-487-0413 es nuestra línea de WhatsApp donde nos puede dejar sus notas de voz y además puede llamarnos en directo. Recuerde que nos puede escribir en nuestras plataformas digitales, en Facebook Live aparecemos como Canal Institucional o Institucional TV, nos puede escribir en los comentarios y pueda anotar esta línea nacional y comunicarse con nosotros. En minutos abrimos nuestro consultorio como es acostumbrado en este Viernes de Salud y nos puede marcar en el 601-220-0707. Ahí en directo resolvemos sus preguntas. Comenzamos este Bien Dateado con el caso de Jessica. Ella es una mujer que desde los 20 años ha tenido molestias relacionadas con la cistitis. Las dolencias, producto por este padecimiento, han sido causadas por aquellas idas al baño aplazadas que en el pasado le impusieron sus antiguas actividades laborales. Ella nos devela el suplicio de tener cistitis. La cistitis es una enfermedad dolorosa para muchas personas y se da por no cuidar o atender las necesidades de nuestro cuerpo. Jessica, una joven mujer, nos cuenta su historia y cómo la afectó en su diario vivir. Jessica estudió comunicación social y periodismo. Tengo 34 años. Tengo una hija de 11 años. Siempre he tenido muy buena salud, pero cuando tenía 20 años
En mi primer trabajo comencé a sentir unas molestias en la parte baja de la cintura, del abdomen, dificultades como ardor para ir al baño, para ir a orinar. Y sí, más o menos comenzó a los 19, 20 años. Se dio ¿por qué? Porque en ese trabajo en el que yo estaba no me permitían ir al baño. Tenía que ir a la hora de la entrada, en el break, que era mitad de turno, o a la hora de la salida. Entonces, pues por cuidar mi trabajo, era mi primer trabajo, pues yo trataba de no ir al baño, de hacer caso, ¿sí? Entonces, tanto aguantar, pues creo que lastimé mucho mis vías urinarias y por eso comenzaron las infecciones. Primero comienza como un dolor en la parte baja y al ir a orinar, ¿sí? Después las molestias, empieza un dolor en la espalda, empiezan a doler las piernas y digamos que uno no le presta mucha atención, sino es cuando ya se presenta la fiebre, cuando ya náuseas, cuando o sea, son unas molestias que ya en conjunto es un malestar general muy feo. Entonces yo decidí ir al médico, me detectaron infección en las vías urinarias, pues digamos que hay muchas causas, sí, pero la causa mayor era aguantar tanto tiempo, o sea, como lastimar en sí la vejiga y los riñones. Entonces el estar aguantando tanto me produjo una infección. Les dije a mis papás en ese momento estaban viajando, cuando la primera vez que me estaban viajando, yo había terminado con mi primer novio, entonces la verdad estaba sola. Prácticamente estaba sola y tuve que ir sola a presentarme urgencias. Me hicieron exámenes, me enviaron a la casa casi con una semana de incapacidad, a tomar antibiótico, a tomar mucha agua porque es lo que más recomiendan. Entonces en ese momento estuve sola, no porque me diera pena, sino porque no había con quién estar, mi familia estaba muy lejos. Desde que comencé, tomaba una serie de antibióticos y comencé a sufrir periódicamente y a cada rato me repetían las infecciones. Yo sufrí por mucho tiempo cistitis. Fueron varios años. Después dice como una especie, como un remedio casero, la verdad, y duré muchos años sin que no me molestara, no me volvió a molestar. Pero recientemente tuve una recaída, por decirlo así, tuve una leve infección y eso fue hace como un mes. Y la verdad fue bastante molesto. Yo estuve trabajando, estaba en horario laboral, empecé a sentir esa sensación de ir al baño, no podía ir al baño, no podía hacer, me ardía. No he vuelto a cometer el mismo error de cuando era más joven, que es de pronto aguantar, no ir al baño, pero como te decía antes, hay muchas cosas que presentan en las infecciones, no solamente dejar de ir al baño, sino también hacer uso de los baños públicos. De pronto el uso de cierta ropa muy apretada, muy ajustada, hace que a uno le generen también infecciones. Entonces pienso yo que de pronto entrar a un baño que no está aseado correctamente también ocasiona esas recaídas en las infecciones urinarias. O sea, hay que escuchar el cuerpo y si yo me siento mal, tengo que ir al médico. 2:08 de la tarde, los estamos acompañando en directo en la pantalla de Canal Institucional, justamente en este Viernes de Salud, hablando sobre la cistitis. Si usted tiene dudas, interrogantes frente a nuestro tema del día, recuerde que en instantes invitaremos a los especialistas para que la resuelva, aquellos mitos también que existen alrededor de esta afección. Y es que mire que la Organización Mundial de la Salud catalogó la cistitis como una de las infecciones más comunes en todo el mundo. Este dato, mire, se estima que 1 de cada 5 mujeres experimenta este mal en algún momento de su vida. Por eso los invitamos a que analicemos en contexto los números. Este problema urinario es más común en mujeres. El 50% tendrá una infección en el tracto urinario a lo largo de su vida, mientras que en los hombres es frecuente durante el primer año de vida y en mayores de 50 años relacionado con los problemas de la próstata. La cistitis recurrente son especialmente frecuentes a partir de los 17 años. Coincidiendo con el inicio de las relaciones sexuales, las cifras se mantienen elevadas durante la época de la fertilidad,
de las mujeres y se incrementan ligeramente en la menopausia. Mientras tanto, las infecciones de orina están provocadas por bacterias, siendo la E. coli responsable en el 75% de los casos. Y es que la cistitis es una infección del tracto urinario que puede desarrollarse sin distinción de género. Sin embargo, son las mujeres quienes con mayor frecuencia presentan este síntoma. En nuestro informe de contexto hablamos sobre el origen en las causas de la cistitis. La cistitis es una incómoda y dolorosa infección del tracto urinario. Expertos mencionan que es la segunda infección más frecuente después de la respiratoria. Se estima que 4 de cada 10 mujeres padecen algún episodio de cistitis a lo largo de su vida. La cistitis es una infección que afecta principalmente el tracto urinario bajo, generando la inflamación de las paredes de la vejiga. Generalmente es causada por una bacteria y la que más frecuente encontramos es la E. coli, que se encuentra en el 95% de los casos. La cistitis infecciosa, pues evidentemente es causada por patógenos, generalmente es por bacterias. Yo diría que más del 95% es causado por bacterias. Y las no infecciosas sí tienen pues muchísimas causas. Tenemos pues entre muchas, podríamos agruparlas como en medicamentos. Hay medicamentos de pronto que se utilizan en tratamientos oncológicos que irritan la vejiga y hacen que se predisponga a la infección de esta. Alteraciones anatómicas, por ejemplo, alguna fístula, algún tipo de una anatomía no apta para el flujo de la orina, que haga que se acumule, pues ahí ya vamos a tener una predisposición para infección. Alguna obstrucción de la orina, por ejemplo en los hombres, un crecimiento de la próstata, un cálculo renal, ¿sí? Hace que haga que no nos fluya libremente la orina, pues nos vamos a tener una predisposición para infectarse la vejiga. La cistitis principalmente ocurre por los microorganismos que ingresan a la uretra y luego a la vejiga y ocasionan la infección. Los principales signos y síntomas dados por esta patología se caracterizan por dolor suprapúbico, sensación de vaciamiento incompleto, micción por gotas y dolor al orinar. La principal población afectada por esta patología somos las mujeres, porque tenemos la uretra mucho más corta y es más fácil que las bacterias colonicen esta parte del tejido uretral. Tienen un gran complique y es que tienen el área perianal ahí cerquita, ¿sí? Entonces una mala higiene, utilización de ropa apretada o de pronto que lleve mucho tiempo, que se mojan de pronto y no se cambian la ropa interior. Esto también se ve mucho en las mujeres que están en embarazo, porque pues favorecen como la retención de orina y por eso también en el embarazo es un estado en donde se va a sufrir un poco más seguido de cistitis. Debido a la alta prevalencia de este tipo de infecciones, es conveniente conocer cómo podemos prevenirlas. Para evitar la cistitis, nosotros como médicos recomendamos, primero, la ingesta de abundantes líquidos orales. Segundo, evitar maniobras retenedoras y realizar una micción por horarios aproximadamente cada 2 o 3 horas. Tercero, las mujeres siempre deben orinar sentadas y limpiarse de adelante para atrás. Cuarto, evitar el estreñimiento, ya que es uno de los principales factores de riesgo para generar este tipo de infecciones. Quinto, siempre orinar después de tener relaciones sexuales. Sexto, evitar el uso de duchas vaginales, espermicidas o condones con algún tipo de recubrimiento, porque también pueden alterar la flora vaginal y generar mayor infección urinaria. Y como recomendación, eviten automedicarse y por favor consulten a su médico de confianza. Hablan los expertos. En contexto.
Estamos en directo, avanzamos en este Bien Dateado acompañándolos en nuestro Viernes de Salud. Hoy hablamos sobre la cistitis. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros dejándonos desde ya sus consultas en el 312-487-0413. Déjelas por notas de voz o si prefiere nos puede llamar en instantes. Mire que la prevalencia de la cistitis puede variar en diferentes regiones del país, incluso del globo, y puede estar influenciada por diversos factores como la edad, el sexo, las prácticas higiénicas y la salud en general de la población. Sin duda, es una de las infecciones a la que muchos pacientes, especialmente mujeres, no pueden escapar con facilidad. Hablamos de la cistitis en contexto y profundizamos en esta condición, y para esto quiero saludar en este Bien Dateado de viernes, hablando de cistitis, a la doctora Daniela Robledo Cárdenas. Ella es médico de la Universidad de los Andes y además uróloga de la Universidad del Rosario, y también pertenece a la Sociedad Colombiana de Urología. Pues doctora, gracias por su tiempo, por estar con nosotros en esta tarde de viernes, en este Bien Dateado, orientándonos sobre este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme al programa. Doctora, empezamos esta charla preguntándole justamente con qué otras enfermedades incluso se puede confundir la cistitis y por qué se podría dar este tipo de confusiones. Claro que sí. Como veíamos, la cistitis es un conjunto de síntomas: el ardor al orinar, el dolor bajo en el vientre, esas ganas de ir al baño muy frecuentemente o urgencia, que es esas ganas irreprimibles de tener que ir al baño ya. Entonces hay otras condiciones que no necesariamente son infecciosas, que pueden dar los mismos síntomas. Por ejemplo, las cistitis crónicas o el síndrome de dolor pélvico crónico, la cistitis por radiación en los pacientes que han sido sometidos a radioterapia, cuando hay cálculos en la vejiga o cuerpos extraños como catéteres en la vejiga, e inclusive hay que tener en cuenta tumores de vejiga como parte de los diagnósticos diferenciales. Doctora, ¿por qué una persona puede tener varios episodios de cistitis con frecuencia? ¿A qué se debe esa reinfección, si la podemos llamar así? Sí, claro, está bien llamarlo reinfección, dependiendo de cómo se clasifique, pero es muy importante tener en cuenta que cerca del 80% de esas recurrencias pueden ser corregidas mediante los hábitos urinarios. Claramente hay personas que son más propensas a sufrir esas recurrencias. Las mujeres, por ejemplo, somos mucho más propensas que los hombres a sufrir cistitis recurrentes. También personas con enfermedades como diabetes o personas inmunosuprimidas, personas que requieren de uso de sondas, por ejemplo, son personas que son más propensas, pacientes ancianos o las mujeres en la etapa de la posmenopausia son más propensas a sufrir de estas recurrencias. Doctora, en el imaginario popular se dice que por falta de higiene puede ocurrir cistitis. ¿Esto es verdad, mito? Ya que usted está aquí, ¿nos puede ayudar aclarando esta situación? Es que me parece que utilizar ese término de falta de higiene estigmatiza mucho a las personas. Realmente, cuando los urólogos, los médicos hablamos de higiene miccional, no nos referimos a que de pronto la persona no se lave o no tenga buenas técnicas de higiene, sino es a una serie de prácticas que mencionaban previamente: tomar suficiente líquidos, por lo menos 1,5 litros a 2 litros de agua al día, orinar con frecuencia, esto quiere decir tomar pausas por lo menos cada 2 horas para desocupar la vejiga, sentarnos adecuadamente en la taza del baño, separar las piernas y evacuar completamente sin trancar la orina, secarnos de adelantadas para no contaminarnos con las bacterias de la región perianal. A todo eso nos referimos cuando hablamos de higiene miccional. Entonces, por eso se confunde un poco y estigmatizamos a las personas en cuanto a que tienen mala higiene. De hecho, a veces la higiene excesiva, el uso de duchas vaginales, jabones, elementos perfumados o fragancias en los genitales que puedan generar una disrupción en nuestras barreras propias del organismo, pueden favorecer que hagamos más infecciones. Doctora, finalmente, ¿la cistitis tiene riesgos graves para la salud? O si la presentamos, pues quizás no puede ser tan grave y es mejor no asustarnos tanto. ¿Usted qué nos aconseja?
Mira, la cistitis por sí sola es muy frecuente que ella ponga en riesgo la salud, que sea, digamos que una emergencia. Sí es importante consultar al médico a tiempo, porque al no tratarse a tiempo sí nos pone en riesgo de desarrollar infecciones más severas del tracto urinario, como por ejemplo pielonefritis. Entonces, cuando ya tenemos signos de alarma como fiebre, dolor en los flancos, náuseas, vómito y ya hay un deterioro general, o por ejemplo cuando hay sangrados de la orina, entonces digamos que ya podemos hablar de un componente más sistémico que sí pudiese poner en riesgo la vida. Por eso es importante, cuando haya síntomas de cistitis, consultar a tiempo. Pues doctora Daniela Robledo Cárdenas, ella es médico de la Universidad de los Andes y uróloga de la Universidad del Rosario y además pertenece a la Sociedad Colombiana de Urología. Muchas gracias, doc, por su tiempo y por orientarnos con este tema. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y pues espero que sea muy útil para todos los que están viendo el programa. Cistitis, una batalla incómoda, nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado. Hemos visto algunas de las causas, hemos visto también algunos de los mitos que pueden aparecer con esta infección, Cami, y aquí lo importante es que generemos la conversación entre nuestros televidentes, por eso desde ya los invitamos a que participen. Incómoda y dolorosa, Carlos. Definitivamente hay que estar atentos a los síntomas. La cistitis no es un juego y hay que ir al médico. Y para los especialistas, los avisos dolorosos que despierta la cistitis puede llegar a ser de sumo cuidado. Conocer sus síntomas y acudir al especialista para los respectivos chequeos debe ser una práctica recurrente. Dos profesionales de la salud nos explican las características de esta enfermedad. Según los expertos, la cistitis es la segunda causa más frecuente en infecciones después de la infección respiratoria. Hay que tener en cuenta que las mujeres son mucho más propensas a sufrir de infecciones urinarias y 4 de cada 10 mujeres pueden tener infecciones agudas y llevar o generar infecciones crónicas, lo que hace una enfermedad que lleve a tener un estudio permanente y una búsqueda activa. La cistitis es el término médico con el cual determinamos la inflamación de la vejiga. Esta inflamación puede tener varias causas. La principal de ellas es la infecciosa, en el cual hay una contaminación bacteriana que genera esta inflamación. Pero adicional a ello pueden haber otras causas como son la cistitis intersticial, la cistitis por medicamentos, la cistitis por contacto o la cistitis por radioterapia. Dentro de los síntomas principales, el principal de ellos es el dolor en la parte baja del abdomen o en los genitales, ya sea la vagina o el pene en los hombres. Adicional a esto, pueden llevar a síntomas como aumento en la frecuencia urinaria e incluso los puede hacer levantar en la noche, que se conoce con el término como nocturia. Adicional a esto, la sensación de tenesmo vesical, que es el hecho de orinar y quedar con la sensación de haber quedado sin orinar. Y finalmente, cuando la infección o la enfermedad se generaliza en todo el cuerpo, puede llevar a síntomas sistémicos como malestar general y fiebre. Según los expertos, es muy importante que tanto hombres como mujeres tengan en cuenta los factores de riesgo. Los factores de riesgo para el desarrollo de la cistitis básicamente incluyen cómo hacemos las personas para cuidar nuestros hábitos cuando orinamos. Al aguantar las ganas de ir a orinar, desarrollamos dentro de la vejiga urinaria la posibilidad de que las bacterias ataquen el epitelio de la vejiga y eso condiciona que podamos generar infecciones después. El estreñimiento es un factor reconocido para que las bacterias de la vía intestinal migren hacia la vejiga y produzcan la infección
de la misma manera. Igualmente, el uso de jabones fuertes con pHs que no son adecuados en el caso de las mujeres, o el uso de duchas vaginales también está involucrado en el desarrollo de estas infecciones. La técnica que utilizamos para limpiarnos cuando vamos al baño, recordar que siempre debemos utilizar un movimiento de adelante hacia atrás para evitar igualmente que las bacterias del tracto gastrointestinal invadan la vía urinaria. Las mujeres embarazadas tienen más tendencia a generar estas infecciones, por lo cual siempre tienen que estar en constante chequeo. Recordemos que para prevenir las infecciones de vías urinarias y la cistitis debemos consumir abundantes líquidos, no aguantar las ganas de ir a orinar de una manera adecuada, comer abundantes frutas, verduras y mantener una salud muy balanceada. Carlos, incluso para ir a orinar hay que crear hábitos para evitar estas bacterias en el tracto urinario. En este Bien Dateado nos interesa su salud, por eso si usted de pronto que nos está viendo tiene algún síntoma, dolor al orinar, por ejemplo, sangrado al orinar, o incluso este tipo de alarmas que nos puede estar dando el organismo, es momento de que nos deje sus preguntas. Puede tener incluso cistitis o otra infección, pues aquí nos encargamos de orientarlos en el bloque de preguntas y respuestas. Y es que a la hora de hablar de cistitis no existe un único tratamiento que funcione mejor para aliviar los síntomas. El abordaje de cada paciente debe hacerse pormenorizado al punto de sugerir como primera medida medicamentos, entre otras indicaciones. Les explicamos a continuación los métodos existentes para tratar este malestar. Cistitis tiene un abordaje en la mujer joven, uno en la mujer adulta mayor, otro en los hombres. Si la pregunta es puntualmente para hombres, no es normal que un hombre haga infección del tracto urinario, nunca es normal. Siempre hay que buscar ayuda porque los hombres tienen alguna alteración estructural o funcional que hace que genere una cistitis. Me toca mirar si ellos tienen problemas en la uretra, si tienen problemas en la próstata, si tienen problemas como cálculos urinarios, condiciones que favorezcan la infección en el hombre. En la mujer, como la uretra es más corta, es más frecuente que uno encuentre infecciones. Cuando es una cistitis por primera vez, por ejemplo, que no está asociada ni a hospitalizaciones, ni a catéteres, ni a malformaciones del sistema genitourinario, las personas pueden hacer un tratamiento de un solo día o incluso de una sola toma. Eso siempre se lo debe recomendar un médico para asegurar el tratamiento. A veces eso es suficiente. Uno debe tener claro que en ese cuadro clínico uno debe tener una confirmación microbiológica para poder dar un tratamiento. Si el cuadro es un cuadro clásico y el paciente no tiene condiciones especiales, o sea, no es un paciente que tenga lesión neurológica que le impida caminar, sino es un paciente diabético, existen por lo menos 3 alternativas antibióticas de regímenes simples entre 5 o 7 días de tratamiento con las que podemos tratar la cistitis. Siempre hay unas recomendaciones adicionales a los antibióticos, como por ejemplo tomar suficiente líquido. Con el solo hecho de aumentar la cantidad de orina, al tomar más líquido, con eso mejoran mucho los síntomas y es parte del tratamiento. La cistitis se complica cuando el tratamiento fracasa o en pacientes que tienen factores de riesgo para que el antibiótico falle. Pacientes inmunosuprimidos que reciben medicamentos para modular su respuesta inmunológica, pacientes diabéticos, mujeres gestantes, pacientes con lesiones neurológicas. Son pacientes que pues, el cuadro de cistitis o el cuadro de infección urinaria puede progresar a una infección complicada. Cuando esto pasa, los antibióticos cambian, ya no son antibióticos de primera línea, son antibióticos de segunda o tercera línea que son mucho más fuertes y que en algunos casos requieren su administración endovenosa en estancias intrahospitalarias. El mal uso de los antibióticos como la automedicación está contribuyendo al problema de resistencia bacteriana. Los pacientes deben ser conscientes de los riesgos asociados con la automedicación y seguir las pautas médicas adecuadas para el tratamiento de la cistitis. Llegan los pacientes con múltiples episodios de infecciones urinarias tratadas o autotratadas en casa y llegan a la consulta ya especializada porque nunca mejoraron. Hacemos los cultivos y lo que vemos son bacterias resistentes casi a todos los antibióticos. Eso es un efecto adverso de estos tratamientos.
Por tal razón nosotros recomendamos no hacer autotratamiento, siempre en control con un médico y siempre control con un urocultivo. Los efectos, por ejemplo, de primera línea son, dependiendo del tipo de antibiótico, la mayoría gastrointestinales. Algunos de los antibióticos que utilizamos como primera opción pueden producir náusea, sensación de sabor metálico, algo de síntomas gastrointestinales, pero más que eso, son tratamientos seguros que la gente y los pacientes toleran muy bien. Hay muchos pacientes que presentan infecciones a repetición que nunca mejoran. Hace uno unas radiografías especializadas y lo que define es que son los cálculos. Los cálculos por lo regular se impregnan de bacterias y ahí el antibiótico no sirve. Toca hacer la cirugía de los cálculos para que el paciente esté libre de cálculos y así sí después dar el antibiótico y que el paciente mejore. También hacemos, por ejemplo, de estos pacientes que nunca mejoran de sus infecciones urinarias o de la cistitis a repetición, es descartar que tengan una estrechez en la uretra. Por ejemplo, que la salida de la vejiga sea muy estrecha, que el paciente siempre tenga orina residual, esa orina que queda en la vejiga se infecta fácilmente y usted le da antibióticos, el paciente mejora 8 días y a los 15 días vuelve a estar igual, hasta que no solucione el problema estructural anatómico que está produciendo esa dificultad para orinar. A veces no son problemas anatómicos, a veces son problemas neurogénicos, o sea que el músculo de la vejiga no se está contrayendo bien por algún problema neurológico y esos pacientes también necesitan algunos tratamientos especiales. En Bien Dateado, te orientamos. 2:31 de la tarde, estamos en directo en este viernes de salud y por supuesto nos interesa mucho que usted participe de nuestro espacio. Estamos hablando justamente en este Bien Dateado de cistitis, entramos a este bloque de preguntas y respuestas donde usted tiene la palabra, donde usted puede empezar a interactuar en tiempo real con nosotros. Y por supuesto hablamos de esta molesta infección conocida como la cistitis. En este bloque que abrimos ahora usted es protagonista. Nuestros canales a su servicio para escuchar su participación y sobre todo responder al instante y con las voces, expertos y especialistas se dan cita en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Por eso los invito a que tomen papel y lápiz y anoten nuestras líneas de comunicación, nuestros canales digitales, además el 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde usted nos puede dejar desde ya sus audios, sus notas de voz, pero además puede marcarnos si prefiere en tiempo real y puede escribirnos a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde que nuestro Facebook Live nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, los estamos y las estamos leyendo en directo. Y el 601-220-0707 es nuestra línea nacional donde estamos recepcionando sus preguntas y por supuesto se la trasladamos a los especialistas. Y para realizar esta dinámica saludamos en vivo a el doctor Carlos Larios, especialista en urología, y además es docente y asesor científico en urología en Colsanitas. Nos acompaña a esta hora en este Bien Dateado y está listo para resolver las dudas de la ciudadanía. Doctor, pues bienvenido a nuestro espacio. Qué gusto poderlo saludar en directo, sobre todo para resolver los interrogantes de todos los colombianos en este bloque de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes y gracias al programa por la invitación. Bueno, inmediatamente vamos a empezar a leer a todos los colombianos que se conectan a través de @institucional TV. Doctor, miren lo que nos preguntan en nuestro Facebook Live. Marisol Rodríguez Torres, buenas tardes, nos dice ella, siempre que tengo síntomas relacionados con la cistitis, ¿debo acudir a urgencias, doctor? No. Acudir a urgencias por una cistitis tienen que haber unos que son, digamos, muy específicos como fiebre o sangrado en la orina. Los pacientes con cistitis, lo primero que se debe hacer es con medidas locales o medidas de higiene y líquidos se puede controlar los síntomas y controlar la infección avance. Incluso a veces puede evitarse solamente con estas medidas. Por ejemplo, si estuvo o tuvo una sensación de vómito completa, al aumentar la ingesta de líquidos, al aumentar la frecuencia para ir a orinar, muy seguramente puede resolver la sintomatología y evitar estos inconvenientes. ¿Cuándo se debe acudir a urgencias por una cistitis? Cuando hay fiebre o sangrado en la orina, básicamente.
y lo demás se puede hacer de manera electiva con una consulta prioritaria con medicina general, estando en el sistema obligatorio de salud. Doctor Carlos Larios, a esta hora justamente usted se puede comunicar con nuestro espacio. Estamos hablando de cistitis en nuestro viernes de salud. Y recuerde que lo puede hacer en varios canales que tenemos a su servicio. El 312-487-0413 está disponible. Escuchamos sus consultas. Buenas tardes. ¿Qué tan enfermo se encuentra uno de una cistitis cuando empieza a orinar sangre? Bueno, a nuestra televidente muchas gracias por su participación. Es una situación, doctor, bastante complicada que llama la atención de muchos ciudadanos. Esa es cuando empiezan los síntomas y los síntomas van avanzando y el tratamiento temprano mejora con las medidas locales, se puede dar el sangrado en la orina, que se considera que ya requiere manejo antibiótico, y hay que requerir también un estudio urológico, porque muchas veces el hecho de que haya sangrado en la orina puede atribuirse un 100% a la cistitis. Pueden haber otras causas, cálculos en la vejiga, inclusive tumores en la vejiga, y eso es importante. Siempre que haya sangrado en la orina, y tiene que consultar a su médico y muy seguramente referir a un urólogo para hacer unos estudios un poco más profundos. Recuerde que además nuestra línea nacional está habilitada para que nos marque el 601-220-0707. Aparece ahí en sus pantallas, 601-220-0707. Y a esta hora desde Bogotá se comunica Catalina. Catalina, bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu consulta. Buenos días, buenas tardes. Quisiera que el doctor me orientara sobre la duda que tengo. Pues tengo una niña de 12 años. Pues ella siempre tiene como un flujo, pues ella siempre hoy es ordenada con su parte íntima y todo, pero presenta un flujo como amarillento, y el problema de ella es que ella va al colegio y pues no le gusta estar allá en los baños públicos y pues aguanta la orina hasta que llega acá a la casa como a las 3 de la tarde. No sé, el doctor, cómo me puede colaborar con eso o cómo me puede orientar. Me agradezco mucho. A ti, Catalina, gracias por estar con nosotros sintonizando la pantalla de Canal Institucional a esta hora. Pues, doctor Carlos, el caso de Catalina con su hija, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, la cistitis en los niños es un capítulo aparte y en un gran porcentaje está relacionado a unos malos hábitos. En el caso de ella, pues es evidente. Debe mejorar su hábito para orinar, debe orinar cada 2 horas y media, cada 3 horas. Una fórmula importante para los niños que están en escolar es que tienen que orinar en los recreos, cuando terminan clases y pues llegan apenas del colegio a la casa. Es decir, hay que orinar cada 2 horas y media, cada 3 horas. Muy seguramente con este buen hábito toma los líquidos suficientes para siempre tener una orina clara y tiene un muy buen aseo genital, que habrá que corregirlo, esas molestias pueden pasar. De todas maneras, siempre en la población pediátrica, las infecciones urinarias tienen que ser valoradas también por un médico para mirar el problema anatómico de su vía urinaria que se haya diagnosticado tempranamente. Está con nosotros el doctor Carlos Larios, especialista en urología, hablando hoy sobre la cistitis y atendiendo las consultas de todos los colombianos y colombianas que se comunican con este espacio. Saludamos a Joana, que está aquí en la capital colombiana, en el 601-220-0707. Joana, feliz tarde para ti, bienvenida. Adelante con tu consulta. Buenas tardes, muchas gracias. Muy contenta de que me pueda comunicar con ustedes. Y bueno, mi pregunta en la tarde de hoy para el doctor es la siguiente. Resulta que me dan muchas ganas de ir al baño, pero así unas ganas enormes, como que siento que me voy a orinar, y cuando voy al baño, pues la cantidad de orina que tengo en realidad es muy poquita, pues no es proporcional el deseo que tengo como para la orina que en realidad tengo. Y otra cosa, tengo rinitis y cada vez que estornudo, entonces me da como que se me sale la orina de goticas. No sé si eso pertenezca pues a la cistitis o no sé si tengo relación. Bueno, en realidad esa es mi pregunta.
Pues Joana, lo vamos a descubrir justamente con el doctor Carlos Larios. Doctor, ella nos pregunta dos situaciones puntuales. Cuando va al baño parece que solo orina un par de goticas, y también nos pregunta si la rinitis, quizás cuando estornuda, puede estar también relacionada con este caso que nos plantea. Lo que estás planteando es diferente a la cistitis aguda. Esto es una incontinencia urinaria y la incontinencia tiene que enfocarse de manera diferente. La incontinencia urinaria tiene, digamos, que dos aristas grandes: la incontinencia de urgencia, que es la incontinencia de estar con orinadera permanente, con urgencia y deseo de salir corriendo a hacer chichi. Y en la otra arista es la incontinencia de esfuerzo, que es cuando hay una incontinencia relacionada con la actividad física, con el tos, y ese tipo de incontinencia que va con un, digamos que un trastorno anatómico que puede implicar inclusive hasta corrección quirúrgica. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este viernes de salud, hablando precisamente sobre la cistitis, una batalla incómoda. Nos vamos para el 312-487-0413, donde además estamos escuchando sus consultas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Berrío Vázquez, desde el municipio de Bello. Tengo una pregunta a los aspectos. Yo sufrí de cistitis hace mucho tiempo. Mi mamá me ha llevado al médico y me ha dado muchos antibióticos para la cistitis y controlar la cistitis. ¿Qué puedo hacer si no controlo la cistitis? Perfecto, Marcela, un abrazo a todos nuestros televidentes en Bello, Antioquia. Doctor, ¿qué puede hacer ella frente a esta situación puntual que nos plantea? Además, nos menciona algunos antibióticos que también consumía. Bueno, y cuando tiene cistitis recurrente hay que hacer una serie de estudios para mirar si hay algún problema anatómico. Hay que mirar cuál es el inconveniente con los hábitos y también definir cuáles son los factores de riesgo que están desencadenando la recurrencia. Lo dijeron varios de mis colegas: malos hábitos, ingesta baja de líquidos, alguna predisposición genética, estreñimiento, infecciones relacionadas posterior a las relaciones sexuales. Hay que mirar si hay hábitos, cuál es el inconveniente, y especialmente mirar si hay algún inconveniente anatómico, y eso ya implicaría los estudios adicionales. Doctor Carlos está con nosotros, además María Lucía, ella se comunica desde Bucaramanga en el 601-220-0707. María Lucía, qué placer es saludarte hasta ahora en directo en este Bien Dateado. Adelante con tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy una persona ya mayor y tengo hace muchos años una cistitis crónica intersticial. En realidad es algo que ha desmejorado mucho mi calidad de vida, y ya hemos agotado todos los antibióticos y inicialmente se calma. Duró 15 días, 20 días bien y reaparece. Entonces quisiera saber el doctor qué opina al respecto. Doctor Carlos, pues usted tiene la palabra para orientar a nuestra televidente a esta hora. Gracias por comunicarse con este espacio, a María Lucía desde Bucaramanga. ¿Qué le podemos decir, doc? María Lucía, ahí hay dos factores que hay que evaluar. Las infecciones urinarias o la cistitis, cuando son de bacteriana, son recurrentes, es más o menos al caso anterior, donde hay que mirar factores de riesgo, algo adicional. En pacientes ya mayores, por la menopausia, el cambio hormonal que hay en el área genital, se vuelven aún con más recurrentes o se empiezan a presentar con más frecuencia los episodios de infección. Entonces hay que mirar. Y lo otro, si hay cistitis intersticial, la cistitis intersticial no es una infección, es una inflamación no bacteriana de la vejiga. Por lo tanto, el manejo con antibióticos debe ser el manejo que se debe hacer en pacientes con cistitis intersticial, y eso pues ya analizado por urología para definir cómo se tiene que abordar, porque la cistitis intersticial es diferente a la cistitis aguda recurrente. Es otro tipo de patología, con otro tipo de etiología y otro tipo de manejo. 2:43 de la tarde, está con nosotros María Liz Cano. Ella se comunica en el 601-220-0707, donde usted además también puede hacerlo desde cualquier región, municipio o ciudad de nuestro país. Pues María Liz, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte en directo. Cuéntanos en qué te podemos colaborar.
Bueno, vamos a recuperar en instantes la comunicación con nuestra televidente. Por lo pronto nos vamos al 312-487-0413, línea de WhatsApp también a su servicio para que nos deje sus consultas. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel González. Hágame un favor, la cistitis es una enfermedad que sí también le da a los hombres y esa cómo se puede, digamos, prevenir. Gracias, muy amable. Gracias a usted, Gabriel, por estar con nosotros. Clave esa pregunta, doctor Carlos, porque también tenemos en el imaginario que solo le da a las mujeres. Finalmente a nosotros, los hombres, también nos afecta. ¿En qué medida? Y lo que nos pregunta él, ¿cómo la podemos controlar? Bueno, urinarias bajas, que es, digamos, lo que se la cistitis en las mujeres, etiologías diferentes. Hay que mirar si hay tras la uretra, si hay enfermedades, inclusive enfermedades de transmisión sexual, pueden ser también patologías dentro de la vejiga, como cálculos en la vejiga, o prostatitis, que es la inflamación de la próstata que va a dar síntomas similares a la cistitis de etiologías diferentes. Es decir, todo hombre con síntomas irritativos o con ese tipo de síntomas como de cistitis en la vía urinaria debe ser valorado por un experto, porque la etiología en el hombre es completamente diferente a la mujer. Entonces hay que buscar algún trastorno anatómico que esté generando o una infección que sea particularmente hacia la parte prostática que esté generando estas molestias. Avanzamos escuchando su participación en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, saludos desde Santa Marta. ¿Cuándo debo ir al médico? Últimamente me está dando cistitis. He tomado antibióticos ya, pero me he automedicado. Bueno, a nuestra televidente en Santa Marta, un abrazo. Fíjese que ella se está automedicando. Doctor Carlos nos pregunta en qué momento el organismo nos manda esa alarma para poder visitar al especialista. Bueno, con el primer episodio de cistitis, consultar al médico. Y el médico va a definir si requiere una consulta por el urólogo o simplemente el medicina general, corrigiendo hábitos y factores de riesgo, va a llevar al control de la cistitis. Y automedicarse es un gran problema. La gran mayoría de estos pacientes tienen en la mesita de noche el antibiótico a la mano, se lo toman, mejoran las molestias por un tiempo, pero esto vuelve recurrente y recurrente. Entonces, el peor pecado es la recurrencia. Nos vamos para nuestra línea. La toma de los antibióticos. Ok, tener la toma de los antibióticos en ese sentido. Nos vamos para nuestra línea, el 601. Ok, está disponible para que usted nos deje también sus preguntas. 601-220-0707. Está Cristóbal desde la capital colombiana. Cristóbal, bienvenido a Bien Dateado. Qué gusto saludarlo. Cristóbal, ¿nos escucha? Sí, señor. Bien, bienvenido. Buenas tardes. Feliz tarde para usted, Cristóbal. Qué gusto tenerlo en nuestro espacio en directo. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Hágame un favor. Hace 3 años me operaron de una cirugía de próstata, un RUP. Sí, señor. Me hicieron un RUP hace 3 años, es decir, una cirugía de próstata transuretral. Sí. ¿Y qué síntomas en este momento está me hicieron una ecografía hace 3 días en compensar y la cirugía, el resultado es nuevamente agrandamiento de la próstata que quedó después de la cirugía ahí, que seguramente tendré que tomar algún medicamento para no volver a una cirugía posterior o qué tengo que hacer. Pues venga, Cristóbal, le preguntamos, aprovechando que tenemos al doctor Carlos Larios, especialista en urología, a él justamente. Doctor, ¿qué puede hacer nuestro televidente, en este caso Cristóbal, que se está comunicando desde la capital colombiana con este caso que nos plantea, nos habla de una cirugía de próstata y qué recomendaciones además le podemos entregar? Bueno, ese caso me parece, no sea un poco el tema, pero me parece muy bueno poder educar a los pacientes. Cuando se hace una cirugía de próstata por lo que se retira de la próstata es lo que está obstruyendo. Vamos a hacer el ejemplo de una granadilla. La granadilla es la próstata y lo que uno retira son las pepitas de la próstata. De tal manera que el cajón siempre va a estar. Por eso cuando le hacen una ecografía, la ecografía siempre va a mostrar un volumen de próstata o un agrandamiento prostático.
Entonces, esa ecografía que le tomaron es una ecografía que muestra lo normal en un paciente que ha sido operado por una prostatectomía transuretral y lo que viene si hay síntomas o no hay síntomas obstructivos que impliquen que haya un nuevo crecimiento prostático. En conclusión, la imagen de la ecografía no quiere decir que esté otra vez con síntomas o que requiera algún tipo de intervención después de la cirugía de próstata. Doctor Carlos, está a esta hora, además María ya se comunica desde Bogotá. María, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarte en vivo. Adelante con tu pregunta. María, ¿nos escuchas? Vamos a tratar de recuperar la comunicación con nuestra televidente. Recuerde que hoy en este Bien Dateado estamos hablando sobre cistitis, una batalla incómoda, más el 312-487-0413 a su servicio para que nos deje esas notas de voz con sus casos puntuales. Doctor, muy buenas tardes. La pregunta mía es, tengo una niña de 2 años de edad, ella va con mucha frecuencia al baño, está presentando un cuadro de fiebre, dice que le duele la barriguita en la parte baja. Entonces la otra pregunta es, ¿la cistitis también afecta a las niñas de esa edad? Doctor Carlos, mire el caso de nuestro televidente con su hija. Tiene la niña 2 años, dice que va con una frecuencia bastante alta al baño. ¿También se presenta en los pequeños esta afección? Pues deben ser urinarias en los niños y particularmente en niños menores de 2 años implica una valoración por el experto en el tema, inicialmente por el pediatra, y muy seguramente podrá ser remitido para el urólogo pediatra. Mi consejo en el caso que nos está haciendo el televidente es que tiene que consultar al pediatra, porque las infecciones en los niños de 2 años, niñas o niños de 2 años, están relacionados con anatomía, patologías obstructivas, algún problema renal, congénito, algún problema en la vejiga, congénito, un tratamiento adicional. Esto implicaría una consulta pronto con pediatra y ellos en la valoración inicial que requiere una valoración por urología pediátrica. Pero es completamente diferente a cistitis aguda en la ya mayor de edad. Bueno, 2:51 de la tarde en este Viernes de Salud. Bastante nutrida nuestra participación, pero permítame, concluimos con una llamada telefónica que nos llega a esta hora desde el Huila. Ahí está María. María, bienvenida a Bien Dateado. Adelante con tu consulta. Muy buenas tardes. Feliz tarde para ti, María, también. Cuéntanos en qué te podemos colaborar. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que yo tengo mucho líquido y tengo mucho problema que comienzo a hinchárseme las piernas, se me hincha el estómago, la cara y se me duerme la cabeza. Este es el problema mío. Sí, María, y quizás también está relacionado con alguna afección urinaria, tienes problemas para ir al baño, finalmente, ¿qué es como el tema que estamos tratando? ¿Nos puedes dar más detalles sobre esa condición? Sí, señor, que también poco agua del cuerpo, que se me inflama el estómago, me coge mucho dolor en los riñones, como en la parte de los riñones. Sí, entendemos. Bueno, doctor Carlos Larios, ¿qué le podemos decir a María que a esta hora está desde el Huila? Bueno, los casos donde hay una inflamación de extremidades, este tipo de molestias como ópticas y de sensación de hinchazón a nivel abdominal, sí es importante hacer una consulta con medicina o con medicina interna para mirar que la hinchazón no tiene una patología de origen del corazón, de origen renal, o puede ser cambios de las venas de las piernas que ya no pueden sacar la sangrecita y se van dando las piernas. Entonces, digamos que ese es un tipo de consulta que tiene una valoración inicial por medicina para enfocarlo muy seguramente a una patología que va a ser completamente diferente a las cistitis agudas. Bueno, doctor Carlos Larios, especialista en urología, además docente y asesor científico en urología de Colsanitas. De verdad, muchas gracias por orientar a todos nuestros televidentes frente a la cistitis. Gracias por la invitación y para cerrar quería quitar 2 mitos urbanos. El primer mito es el que orinar en los baños públicos genera infección urinaria. No. Si se limpia bien el baño público, se sienta cómodamente en orina, no va a tener. El problema es no orinar
con la frecuencia que se requiere. Entonces, y lo segundo es el uso de la ropa apretada genera infecciones urinarias, tampoco. Lo que genera infecciones es cambiar, por ejemplo, los protectores, no cambiar sus protectores con frecuencia. Lo ideal es no usarlos, pero si los usas, cambiarlos con frecuencia. Entonces, esos dos mitos urbanos no se deben tener en cuenta. Pues gracias, doctor, por ayudarnos a tumbar estos mitos urbanos. Como usted lo ha mencionado, nosotros avanzamos en este Bien Dateado en directo por la pantalla de Canal Institucional con mucha más información de servicio. En Bien Dateado, te orientamos. Y atentos, lo reiteramos, la cistitis no es exclusiva de las mujeres, aunque resulta más común en ellas debido a su anatomía. No todas las infecciones del tracto urinario son causadas por actividad sexual. Estas y otras creencias que han venido cursando en nuestra sociedad queremos desvirtuarlas porque nuestra salud debe tratarse con hechos científicos. Vayamos a los expertos, salgamos de dudas de aquellos mitos y verdades de la cistitis. Por eso nos conectamos con la doctora Analida Pinilla, ella es internista del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Gracias, doctora, por su tiempo. ¿Cómo está? Doctora, iniciemos esta conversación preguntándole qué mitos hay alrededor de la hidratación de cara a la cistitis. Bueno, ya nos conectamos nuevamente con la doctora. Resulta que hay un problema de audio, pero ya volvemos con ella. Mientras tanto, vamos con los clasificados, ofertas de estudio y trabajo de su interés. Ya regresamos. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en Coveñas, Sucre te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de inventario que deberá apoyar el cálculo del costo de la orden de compra y carga la cuenta apropiada de forma manual o computarizada de acuerdo a los procedimientos de la organización. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de inventario con más de 24 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 3 millones a 3.500.000 pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 351-6081. Cursogratuito.es está ofertando un taller de higiene de carnes. Está dirigido a todos aquellos profesionales del mundo de la industria alimentaria que quieran profundizar en los aspectos más importantes a la hora de tratar con los productos cárnicos. También a todas aquellas personas que quieran aprender sobre dicha materia. Con este curso de inspección de carnes ampliarás tu formación en el ámbito de industria alimentaria, asimismo te permitirá mejorar tus expectativas laborales en carnicerías y en general en el sector de la alimentación. Para más información puedes dirigirte a www.cursosgratuitos.es y seleccionar el curso de tu elección. Esta oferta laboral solicitada en Tauramena, Casanare, está dirigida a un oficial de mantenimiento general. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un oficial de mantenimiento general, quien deberá elaborar informes de producción y otros reportes, establecer métodos para cumplimiento de programas de trabajo y coordinar actividades con otros departamentos. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 24 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 2.500.000 a 3 millones de pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 351-6078. En Bien Dateado estamos a su servicio. En un mundo empresarial en constante cambio, las dificultades financieras pueden aparecer en cualquier momento. Cuando las deudas se acumulan y los ingresos disminuyen, las empresas enfrentan desafíos abrumadores. Pero no están solas. Por eso en este Bien Dateado nos enfocamos en la insolvencia para empresas. Te contamos en qué consiste esta herramienta jurídica para salvar, reorganizar o liquidar tu empresa. Conoce cómo conciliar tus obligaciones con tus acreedores y hacer posible un acuerdo. Te orientamos sobre algunas estrategias para revitalizar tu negocio y darle una segunda oportunidad. En este espacio te orientamos para que puedas retomar el camino al éxito empresarial. El lunes
lunes comienza la semana con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Y nos conectamos nuevamente con la doctora Analida Pinilla. Ella es internista. Doctora, bienvenida a Bien Dateado. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, fuerte y claro, doctora. Ahora sí hablemos de aquellos mitos que hay frente a la hidratación de cara a la cistitis. Bueno, muy importante. Hombres y mujeres realmente deben mantenerse bien hidratados para efecto de estar eliminando con la frecuencia relativa cada 2, cada 3 horas, como ya mencionó el doctor de urología, y no retener en la vejiga por mucho tiempo, porque es totalmente inadecuado. También es importante eliminar de forma completa y sin afán. Para el caso de las mujeres es muy prudente acomodarse en su taza del baño, como ya se dijo, limpia, y contraer para eliminar completamente la vejiga. Doctora, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Y doctora, ¿hay alguna terapia alternativa o natural que nos pueda ayudar con estos síntomas? Terapias alternativas, muy importante, la lubricación en el caso de la menopausia. Si estamos en menopausia hay sequedad en general de mucosas, entonces hay que tener lubricación. Para eso es frecuente que la mujer consulte a su médico ginecólogo para lubricación local o para un reemplazo hormonal en forma sistémica. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa información. Esperamos tenerla pronto aquí en nuestro estudio de Bien Dateado para resolver muchas más dudas con respecto al tema y muchas más. A tus órdenes, muchas gracias por la invitación. Gracias y hemos llegado al final de Bien Dateado, Carlos. Qué programa tan interesante. Hoy nos educamos un poco más acerca de esta enfermedad que es la cistitis. Bastantes conclusiones, sobre todo el cuidado y el buen manejo con los especialistas si llega a presentar alguno de estos síntomas. Nosotros terminamos por hoy, pero los esperamos el lunes a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional con mucha más información de servicio en Bien Dateado en Vivo. Feliz tarde. Chao. Hasta pronto.